¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reylab y hoy os traigo un vídeo de cómo configurar el mando para Call of Duty Black Ops 6 y Warzone. Yo soy de ratón y teclado, ¿vale? Pero bueno, últimamente estoy viendo que es prácticamente imposible jugar con ratón para competir con gente de mando, así que he decidido pasarme ya completamente a mando. Voy a intentar adaptarme, no sé si lo conseguiré. Pero bueno, yo antes jugaba con mando hasta lo que es la pandemia, que ya me cambié otra vez a teclado y ratón. Pero voy a indicar qué configuración voy a llevar, ¿vale? Y voy a intentar ir subiendo vídeos para mejorar con mando, ¿vale? Ya que yo voy a hacerlo. Voy a intentar ir adaptándome poco a poco, intentar conseguir trucos o formas de adaptarte más fácilmente, de mejorar para jugar, el tema de movimiento y todo eso. Es decir, que no empiezo desde cero, ¿vale? Yo ya había jugado con mando, o sea que más o menos sé moverme, más o menos apunto bien, pero sí que me falta un poquito más de fluidez como podría haber hecho si hubiera seguido jugando con mando. Así que voy a enseñar lo que es la configuración que voy a llevar, ¿vale? Estoy investigando, o sea, no lo estoy poniendo por poner. He investigado mucho de cómo configurarlo y os voy a traer la que creo que es la mejor configuración. Además, esta configuración más o menos está prácticamente igual que la usa Dia Beef, ¿vale? Que es uno de los mejores jugadores de Warzone que juega con mando. Así que no es una configuración que yo haya hecho a voleo. Vale, pues nos vamos a ir a ajustes, vamos a irnos al mando y esta es la primera pestañita que tenemos que configurar, ¿vale? En configuración de botones yo lo tengo cambiado, ¿vale? Yo tengo aquí táctica invertida, que lo que hace es que el cuerpo a cuerpo me lo pone en el círculo y deslizarme usando al R3. Para mí es más cómodo, ¿vale? Porque si no me entorpece mucho y hay muchas veces que sin querer cuando me muevo lo que hago es atacar con el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Intentando moverme. Entonces con esto evito eso y si me equivoco lo único que hago es desplazarme, o sea, deslizarme, que tampoco sería nada malo. Bueno, estos los botones los tengo tal cual, no he cambiado ahí nada. Configuración de botones, ya hemos dicho que es estándar. Configuración de los sticks también lo tengo estándar, ¿vale? Ahí no lo he tocado. Sensibilidad, esto lo tenía así. Vale, sensibilidad, lo tengo puesto el horizontal a 5 y el vertical a 6, ¿vale? Por lo que está investigando, es aconsejable poner, si de normal usáis la sensibilidad 5 o la 6, ¿vale? El vertical poner uno más, ¿vale? Con eso es para corregir mejor el retroceso, ¿vale? Al ser un poquito más la sensibilidad, ¿vale? Cuando corregimos el retroceso no hace falta mover tanto digamos, el analógico, entonces con esto corregimos mejor el recoil. Y sirve, se nota bastante. Bueno, pero ajustes de controles simplificados no, esto desactivado, y aquí cambiar L1 por R1 y L2 por R2, lo tengo cambiado, ¿vale? Me está costando adaptarme, pero dicen que es mucho mejor ya que los botones de L2, o sea, L1 y R1 son más cortos, entonces digamos que para disparar viene mucho mejor, ¿vale? Entonces lo tengo cambiado, es adaptarse, ahora me va a costar, supongo que hasta que me adapte y juegue bien con mando, igual puede pasar un mes, 2 meses fácilmente. Pero bueno, no me preocupa porque y voy a intentar también ser un jugador híbrido, ¿vale? O sea, jugar a veces con ratón y a veces con mando para no perder tampoco el tema del ratón. Así que es acostumbrarse. Vibración del mando lo tengo desactivado, muy importante porque eso sí que molesta bastante. Y ahora, una de las cosas más importantes es la entrada de zona muerta. ¿Vale? Como ya sabéis, el aim assist de este juego se activa más cuando estamos en movimiento, ¿vale? Entonces cuanto menor tengamos el stick, ¿vale? O sea, lo que es la zona muerta, hará que sea más fácil movernos y cuando toquemos un pelín ya se está moviendo, entonces pueda pegarse más la mira. Entonces el mínimo del stick izquierdo tenemos que poner en 2, máximo del stick izquierdo en 60, el mínimo del derecho en 2, el máximo del derecho en 99 y gatillo izquierdo y gatillo derecho a 0, ¿vale? Esto es para que en cuanto toques el gatillo dispare automáticamente, no tenga un retardo. Bien, ahora vamos a irnos a apuntado, ¿vale? Aquí el multiplicador de sensibilidad lo tengo puesto a 1, no lo tengo cambiado. Quiero adaptar básicamente a la sensibilidad que tenga ajustada. Luego invertir vista lo tengo en estándar. Y ahora, bueno, vamos a indicar primero esto. Ayuda de tiro al apuntar al objetivo y apuntar con la mira, sí, obvio, ¿vale? Esto es lo que es la asistencia de apuntado. Si lo desactivamos no vamos a tener asistencia. Comportamiento del sensor de movimiento lo tengo desactivado. Y ahora vamos a irnos a lo que es el ajuste de apuntado avanzado, ¿vale? Invertir vista, esto lo tengo desactivado. Luego aquí, transición de apuntar con la mira, lo tengo al instante.
¿vale? Como realmente tengo a uno, no cambia mucho. Bueno, esto es de tercera persona, tengo en asistencia. Tipo de curva de respuesta al apuntar, muy importante también, dinámica, ¿vale? Y eso lo tengo en la escala de curva de respuesta al 1. Sensibilidad personalizada por Zoom lo tengo desactivado, ¿vale? Por lo que he estado viendo, esto sí que afecta un poquito a lo que es el multiplicador de sensibilidad. Entonces esto lo tengo desactivado. Esto de aquí lo tenía probando a 0,75, pero al final he decidido, como digo, mantenerme con la sensibilidad que tenga para adaptarme tanto a largas y cortas distancias. Así que es adaptarse, ¿vale? Al final, si te adaptas a la sensibilidad, va a ir mejor porque siempre vas a apuntar de la misma manera. Vale, vamos a ir ahora a ajustes avanzados del sensor de movimiento. Esto lo tengo desactivado. Vector de gravedad, gravedad. Esto es que creo que aquí no he tocado nada. Vale, básicamente esto es todo igual, ¿vale? Esto no lo he tocado. Quiero investigar, ¿vale? A ver si hay algún ajuste que pueda mejorar aún más con el mando. Entonces esto intentaré hacer un vídeo cuando lo investigue si descubro algo que se debe de cambiar. Pero en principio, por lo que he estado viendo, eso no lo suelen tocar. Movimiento. El sprintar, sprint táctico, ¿vale? Esto es para que cuando te muevas sprintes directamente y no tengas que estar dándole al botoncito para sprintar. El retrasado de sprintar, obviamente hay que ponerlo a 0, ¿vale? Para que no tengamos ningún tipo de retraso. Sprint de lado y hacia atrás lo tengo activado para que podamos sprintar mientras que estamos yendo hacia los lados o hacia atrás. Saltar obstáculos lo tengo desactivado porque es muy incómodo que a lo mejor estés intentando asomarte por la ventana y de repente te salte la ventana, ¿vale? Entonces, o te estés escondiendo detrás de un obstáculo, te tires un poquito para adelante sin querer y te salte el obstáculo. Asistencia al agacharse lo tengo desactivado. Rotación de esquinas lo tengo activado. Esto básicamente cuando gira el arma, ¿vale? Donde están las esquinas. Luego, comportamiento de deslizarse y lanzarse al cuerpo. Esto lo tengo en híbrido, estoy probándolo, ¿vale? Supuestamente es mejor, aunque me está costando bastante, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar adaptarme a esto porque supuestamente es lo mejor. Pero bueno, esto lo tengo puesto ahora en híbrido, pero de normal lo tengo pulsado para deslizarme. Eso ya es ir probando, ¿vale? Intentar conseguir el tema de híbrido está mejor, pero hay que adaptarse y es complicado. Saltar obstáculos desde el aire automáticamente, sí. Recuperación del sprint, sí. Deslizarse, mantener el sprint, sí. Comportamiento de paracaídas automático, esto lo tengo desactivado, ¿vale? Para que para que puedas caer antes, ¿vale? Entonces abres el paracaídas cuando tú quieras. Saltar obstáculos, cancelar carga, sí. Y luego ajuste de movimientos avanzados. Esto en sprint táctico, alternar. Avanzar automáticamente no. Asomarse a las puertas automáticas no. Activación del sprint táctico, pulsar 2 veces. Bucear en activación. Embestir puestas sprintando sí, ¿vale? Esto para que te abra directamente las puertas cuando estés corriendo, estés sprintando. Luego, comportamiento de vehículos, eso ni lo he tocado, o sea que no lo voy a mostrar porque no he cambiado nada. En combate, apuntar con la mira lo tengo puesto mantener, ¿vale? Es para cuando le des al botón de apuntar tengas que mantener, ¿vale? Para estar apuntando, porque si no es muy incómodo, ¿vale? O sea, si tú le tienes que dar para apuntar y tienes que volver a darle para desapuntar, pierdes mucho tiempo y es muy malo para lo que es competición. Comportamiento de postura táctica al cambiar. Activación de postura táctica lo tengo en apuntar con la mira y botón hacia abajo. Apoyar arma, con la mira más cuerpo a cuerpo. Activación del arma cuerpo a cuerpo dedicada a mantener cuerpo a cuerpo. Comportamiento de escudo humano o remate. Dar prioridad a remate, ¿vale? Esto para mí, lo que es el escudo humano, es que prácticamente ni lo he usado. O sea, yo si voy a por detrás a un enemigo es para matarlo. Placas de blindaje, usar todas, ¿vale? Esto es para que cuando le das a ponerte placas te las ponga todas. Activación de detonación de C4 1 a 1. Eso es porque si tiras un C4, ¿vale? Tienes que estar activando. O sea, tiras uno y lo puedes explotar, ¿vale? Que si no, al final tienes que tirarlos todos para hacer la explosión y vas a tardar mucho. Equipamiento, mantener. Esto es para cuando vas a tirar una granada, ¿vale? Tienes que mantener hasta que sueltes y la lanzas. Comportamiento de disparo manual lo tengo en pulsar. Esto es cuando es un semiautomático, ¿vale? Puedes ponerlo en mantener para que mantengas pulsado y vaya disparando tiro a tiro, pero es muy lento, ¿vale? Entonces compensa más ponerlo en pulsar porque lo vas a poder hacer más rápido, vas a poder disparar más rápido. El comportamiento de marcador lo tengo en alternar. Y ahora ajustes de combate avanzados. Activación de cambio de zoom, sprint táctico, concentración. Dejar de apoyar el arma a retardo corto. Interactuar y recargar, priorizar interacción.
Esto es para que priorice primero la interacción, ¿vale? Y luego, si quieres recargar, mantienes, ¿vale? Para recargar. Y si quieres coger el arma, le das al cuadrado, ¿vale? Entonces, siempre, yo lo que hago es intentar siempre mantener pulsado al cuadrado para recargar. Y así no me lío. Sprint cancela la recarga, no, ¿vale? Esto es muy importante porque si no, cuando estés recargando y hagas un sprint, te la va a cancelar. Comportamiento de armas a 2 manos independiente. Intercambiar stick de apuntar con la mira no. Cambiar de armas y munición sí, ¿vale? Esto para que cuando te quedes sin munición te cambie de arma automáticamente. Bien, ajuste de supervisión avanzados. Aquí en control de inventario, botones de dirección. Retratador del dial de marcas lo tengo en más largo. Eso es importante porque hay muchas veces que le das sin querer a marcar, ¿vale? Y si lo mantienes un poquito solo, ya te sale lo que es el dial de marcas y es molesto. Entonces lo pongo en más largo para que tengas que mantener bastante pulsado para que tengas que hacer un dial. Como no lo suelo utilizar casi nunca, lo tengo en más largo y ya está. Retardo de pulsación doble de la marca de peligro moderado. Comportamiento de diales mantener. Y aquí creo que ya estaría todo, ¿vale? Porque por lo demás ya está, ¿vale? El tema de los gráficos y todo eso ya tenéis varios vídeos en mi canal, podéis echar un vistacito. Así que esta es la configuración que voy a utilizar yo para jugar con el mando, ¿vale? Más adelante iré investigando, iré trayendo, como os digo, más vídeos para intentar mejorar. Si hay algún ajuste que creo que habríamos que cambiar, lo iré actualizando. Así que espero que por lo menos esta configuración os sirva, aunque sea de entrada. Aunque ya os digo, esta configuración es muy parecida, cambia principalmente creo que la sensibilidad y configuración de botones a los mejores jugadores que están ahora mismo jugando en Warzone. Así que espero que os sirva. Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.